Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos. Yo soy Damián Abraham Marrufo Canché. A mí me tocó hablar sobre el diagrama de causa y efecto para la materia de Ingeniería en Proyectos, impartido por el profesor Germán Rosado. Para dar comienzo al tema, tenemos que saber qué es el diagrama de causa y efecto. Para empezar, esta es la representación de varios elementos, causas, en esta ocasión serían causas, de un sistema que puede contribuir a un problema y es llegar a un efecto. Fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado el diagrama Ishikawa o también el diagrama de espinas de pescado, por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones y para desarrollar un plan de recolección de datos. Continuando, tenemos que saber muy bien para qué nos puede servir y cómo se puede utilizar este diagrama, esta herramienta de la calidad. Bueno, el diagrama de causa y efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un problema en específico. La naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas. Finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las causas principales. El diagrama de causa y efecto se puede utilizar cuando se pueda contestar sí a una o a dos preguntas. Por ejemplo, sería 1. ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? Y la segunda pregunta sería: ¿existen ideas u opiniones sobre las causas de un problema? Con frecuencia las personas vinculadas de cerca de un problema que es un objeto de estudio han conformado opiniones sobre cuáles son las causas del problema. Estas opiniones pueden estar en conflicto o fallar al expresar las causas principales. El uso de este diagrama de causa y efecto hace posible reunir todas esas ideas para su estudio desde diferentes puntos de vista. El desarrollar y el uso del diagrama de causa y efecto son más efectivos después de que el proceso ha sido descrito y el problema está bien definido. Para ese momento, los miembros del equipo tendrán que idear ideas acertadas de qué factores deben incluir en el diagrama. El diagrama de causa y efecto también pueden ser utilizados para otros propósitos diferentes. Al analizar causas principales, el formato de esta herramienta se presenta para plantear, por ejemplo, un grupo podría realizar una lluvia de ideas, o más bien causas, de un evento exitoso, tal como un seminario, una conferencia o una boda. Como resultado, producirán una lista detallada agrupada de una categoría principal de cosas para hacer y para huir a un evento exitoso. De las desventajas de este diagrama: no ofrece una respuesta a una pregunta como lo hacen otras herramientas. Esta herramienta, como el análisis de Pareto, el diagrama de Scatter o los histogramas, pueden ser utilizados para analizar datos estadísticamente, consultar la descripción de la gráfica de Pareto o diagrama de Scarlett o histograma. En este momento, en general, el diagrama de causa y efecto normalmente se ignora si estas causas son o no responsables de los problemas. Por otra parte, el diagrama de causa y efecto bien preparado o con un buen vehículo para ayudar a los equipos a tener una concepción común del problema es complejo. Con todos estos elementos y las relaciones claramente visibles a cualquier nivel del estado que requiera.
El siguiente punto sería cómo se utiliza. Para esto fue seccionado en varios puntos para lograr realizar un buen diagrama de causa y efecto. El primer punto sería identificar el problema. El efecto generalmente está en la forma de una característica de calidad. Es algo que queremos mejorar o controlar. El problema deberá ser específico y concreto, en cumplimiento con las citas para instalación, cantidades inexactas de una facturación, errores técnicos de unas cuentas de proveedores, errores de proveedores. Esto causará que un número de elementos en el diagrama sea muy alto y sería necesario consultar la ilustración. El segundo punto sería registrar la frecuencia que resume el problema. Escribir el problema identificando en la parte externa derecha del papel o dejar espacio del resto del diagrama hacia la izquierda. Dibuja una caja alrededor de la frase que identifica el problema, algo que se denomina algunas veces como la cabeza del pescado. Como tercer punto, dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas principales representan el input principal, categorías de recursos o factores causales. No existen reglas sobre las categorías y causas que deben utilizar, pero las más comunes utilizadas por los equipos son los materiales, métodos, máquinas, personas y el medio. Dibujar una caja alrededor de cada título. El título de un grupo para el diagrama causa y efecto puede ser diferente a los títulos tradicionales. Esta flexibilidad es apropiada y se invita a considerarla. El cuarto punto vendría a ser realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. Esto es el paso más importante de la construcción del diagrama de causa y efecto. Las ideas generadas en este paso guiarán a la selección de las causas de raíz. Es importante que solamente causas y no soluciones del problema sean identificadas para asegurar que su equipo esté a nivel apropiado de profundidad. Se deberá hacer continuamente la pregunta ¿por qué? ¿Para qué? Una de las causas iniciales mencionadas. Ver el modelo de los... Si surge una idea que se ajuste mejor a la otra categoría, no discuta la categoría, simplemente escriba la idea. El propósito de esta herramienta es estimular ideas y desarrollar la lista que esté perfectamente clasificada. Como siguiente punto, el número 5 es identificar los candidatos para la causa más probable. Las causas relacionadas por el equipo son opiniones o deben ser verificadas por más datos. Todas las causas del diagrama no necesariamente están relacionadas de cerca con el problema. El equipo deberá reducir un análisis y a las causas más probables. Encerrar en un círculo las causas más probables seleccionadas por el equipo y marcarla con un asterisco solo para distinguirla de las demás. Como sexto punto y menos importante, cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se deberá analizar más a profundo el diagrama para identificar métodos adicionales para la recolección de datos. En ocasiones puedes completar los 5 pasos. El equipo de resolución de los problemas deberá dibujar la versión final de un tamaño más grande, aproximadamente de 3×5. Exhibir el diagrama en una zona de alto gráfico, a una cartelera o una invitación para el estudio, o por otra parte agregar ideas que ayuden a mejorar la categoría respectiva. Lo siguiente, como parte
para ayudarnos a mejorar nuestro diagrama de causa y efecto sería conocer Bueno, continuando, también tenemos que saber que el diagrama causa y efecto tiene beneficios. A continuación les diré cuáles son los beneficios que nos sirve al utilizar esta herramienta de la calidad. Como beneficios del uso de este diagrama de Ishikawa se puede mencionar lo siguiente: brinda una mayor comprensión de los procesos, permite visualizar información compleja, la organización y relación factores proporcionando una vista secuencial, ayuda a identificar una diversidad de causas a los problemas y sus potenciales soluciones. Es un punto de partida para iniciar un proceso de innovación, facilita un proceso participativo de aprendizaje e intercambio de ideas, fortalece los vínculos e identidad del equipo de trabajo al ser un método participativo. Pero también este cuenta con algunas desventajas. No obstante, el diagrama de Ishikawa se puede presentar algunas desventajas tales como dificultad para relacionar algunas causas con sus categorías y factor de influencia particular, el sesgo potencial, cultura, motivación, personalidad y el equipo. El factor mano de obra suele malinterpretarse, puede existir medio a ser atacado personalmente o acusando por el problema. No se influye el tiempo y la evolución del sistema del diagrama, solo presenta un monto específico de realidad dinámica. La necesidad de influir más factores para adaptar el tiempo al efecto, y por último es posible que no se ponga una causa fundamental para explicar el efecto. Interpretación. Aquí solo mencionamos dos puntos que sean los más importantes. El primer punto debe ser recordar que los diagramas de causa y efecto únicamente identifican causas posibles, aun cuando los datos estén de acuerdo en estas causas posibles, solamente los datos apuntarán a las causas. El segundo punto sería: el diagrama de causa y efecto es una forma gráfica de exhibir gran información de causas en un espacio compacto. El uso del diagrama ayuda a los equipos a pasar de opiniones a teorías probables. Como siguiente punto, o más bien como siguiente subtítulo, tenemos que relacionar una relación con otras herramientas. Para formar un diagrama de causa y efecto, utilizamos varias herramientas más para llegar a desarrollarlo de mejor forma. Para ello, un diagrama de causa y efecto normalmente se relaciona con una lluvia de ideas, un diagrama de interacciones, gráfico de Pareto, multivotación, técnicas de grupo nominal, diagrama afinidad y el último 5x. Como siguiente punto fuerte de la herramienta de diagrama de causa y efecto, las principales ventajas de esta herramienta residen en que se centra en la atención de todas las personas implicadas en el problema concreto de forma estructurada y sistemática. Fomenta el pensamiento innovador y sigue manteniendo al equipo en el camino de forma ordenada. Los cinco por qué pueden aplicarse las teorías de la lluvia de ideas para llegar a la pregunta causas raíz. El segundo punto fuerte de la herramienta es la representación gráfica. Permite representar situaciones muy complejas, mostrando relaciones claras entre los elementos. Cuando un problema está potencialmente afectando por interacciones complejas entre muchas causas, el diagrama causa-efecto proporciona el medio de
documentarlas y organizarlas todas. Para continuar con nuestra explicación sobre el diagrama de causa y efecto, les presentaré un pequeño ejemplo, para lo cual tenemos que mencionar que las vértebras del diagrama de Ishikawa. Para continuar con nuestra explicación sobre el diagrama de causa y efecto, les presentaré un pequeño ejemplo, para lo cual tenemos que mencionar que las vértebras del diagrama Ishikawa normalmente se les considera, o más bien los encabezados tienen el título de método, que se refiere a las acciones que llevan a cabo para ejecutar un proceso. Maquinaria: se trata del equipo técnico o tecnológico que se requiere para ese proceso. Mano de obra: aplica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier acceso, instrumento o material que se ocupe para que el proceso se realice. Medición: aquí se contempla el control para lograr el proceso. Y por último, medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar. Ya sabiendo o tomando esto en mente, pasaremos a explicar lo que sería un ejemplo del diagrama de Ishikawa o causa y efecto. Lo primero que se debe hacer es dibujar al pescado, o más bien lo que sería el diagrama, donde la cabeza del pescado será el efecto, ese será donde irá el título, que sería el efecto. Después de esto pasarán a ver unas vértebras principales, que serían las categorías que antes había yo mencionado. En esas ramificaciones habrán pequeñas vértebras que irán de los lados de cada uno de las vértebras. Estas vendrán representando lo que serían las causas que nos llevan a tener ese efecto. Bueno, continuando, les explicaré este pequeño ejemplo. Para este tema, o bien para este efecto o problema, tomamos lo que serían las ventas estancadas de una empresa o negocio. Para ello meditaremos de la lluvia de ideas, lo que nos ayudará a generar las causas probables que nos lleva a ese efecto. Para la parte de materiales, o bueno, para la vértebra de materiales, consideramos estas ideas. No tienen tarjetas de presentación, datos limitados en su celular. Esto serían la parte de materiales. Para la vértebra de maquinaria, computadoras antiguas y falta de autos. Para la siguiente vértebra de método, se colocaron la falta de seguimiento y pocas llamadas. En la parte de abajo del esqueleto podemos ver para la vértebra de mano de obra, se colocaron las ideas de falta de capacitación, no llenar su CRM. Para la vértebra de medio se colocaron las ideas de oficina mal ubicada, horarios extensos. Y para la siguiente vértebra, medida, no hay control de visitas. Y el otro punto, metas metas poco realistas. ¿Qué pasó aquí? De que todas estas causas nos llevaron a tener unas ventas estancadas, o sea que la empresa no podría tener una buena cantidad de ventas podemos decir en una semana, en un mes. Por esas principales causas no se logró, se generó este problema. ¿Qué pasa? De que esto nos ayuda a entender o cómo mejorar
o cuáles son nuestras causas que tenemos que cambiar para que este efecto se elimine, para que este problema no nos afecte, lo cual nos lleva a tomar, por ejemplo, en la parte de o cómo podemos mejorar, de contribuyendo a que las causas que presentamos combatirlas de forma positiva, lo cual nos llevará a mejorar las ventas en la empresa. Pueden observar el diagrama como se ve representado. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado mi presentación, mi exposición, y eso sería todo. Gracias.